Y bien, señores, continuamos con los comentarios. Buenos días, Eury Cabral, adelante. Buenos días, gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Proverbios 10:12. El odio despierta contiendas, pero el amor cubre todas las faltas. Siempre tenemos nuestros corazones llenos de amor para con los demás, que eso cubre todas las faltas. Miren, este fin de semana vivimos una situación muy dolorosa porque falleció en un accidente automovilístico el primer teniente Manuel Almonte. Manuel Almonte trabajó con nosotros durante muchísimo tiempo. En los últimos años era chofer de la primera dama, de la ex primera dama de la República, doña Candy Medina de Montilla de Medina, y muy cercano a nosotros, un muchacho joven con quien compartimos muchas cosas, estuvo con nosotros durante un tiempo, prácticamente parte de la familia. Le damos, muy doloroso para todos nosotros. Pedimos que Dios le dé consuelo y fortaleza a sus familiares. Fue enterrado el pasado sábado, el viernes fue un accidente automovilístico, iba un motor, una patana se metió y lo chocó. Y fue muy doloroso para todos. A su padre, don Manolo, a su madre, doña Inés, sus hermanos, 4 hijos dejó en la orfandad. Toda nuestra solidaridad y que Dios dé consuelo y fortaleza a esa familia. Miren, lógicamente tengo que referirme al discurso del presidente Luis Abinader, pero yo me voy a concentrar en el aspecto económico, básicamente. Pero quiero referir brevemente a algunos elementos que tienen que ver con todo lo que significó este acto de transmisión de mando. En sentido general, todos los actos acordes al momento que se vive, desde lo que fue la actividad del presidente Medina entregando la banda presidencial hasta lo que sucedió en la Asamblea Nacional y el discurso del presidente, me parece todo ajustado a como debe ser, a la situación que vivimos, que es una situación muy especial, no celebraciones, no situaciones que puedan llevar a elementos más complicados, y qué bueno que todo salió como debería salir. La designación de Miriam Germán como Procuradora General de la República, desde mi punto de vista, es una señal buena, porque desde mi punto de vista puede evitar que la lucha contra la corrupción se convierta en un show mediático. Los que conocemos a Miriam Germán sabemos muy bien que ella, como dijo al salir de la catedral, ella no tiene odio en su corazón, ni malos sentimientos la contaminan. Es una mujer que respeta las normas, que respeta el debido proceso, siempre lo ha dicho. Yo recuerdo que cuando aconteció esa situación en el Consejo Nacional de la Magistratura, yo fui uno de los que dije que eso no fue correcto, que ella no se merecía eso, porque el historial de Miriam Germán es un historial de respeto a las normas, a los procedimientos y al debido proceso. Su posición en el caso Odebrecht muestra claramente que, independientemente de que dijera muchísimas cosas, ella decía que el proceso tenía que respetarse y que le faltaba argumentos y fundamentos a ese expediente. Es decir, es una persona, los que lo conocemos, yo siempre digo, la conozco de hace muchísimo tiempo, porque fuimos izquierdistas juntos, y la norma que ha tenido en todo momento, recuerdo que la defendí mucho también cuando enfrentó al doctor Balaguer en el año creo que 88, que dijo que la justicia era un mercado donde se vendía todo, que una carta histórica que le envió al doctor Balaguer. Es decir, es una mujer que ciertamente garantiza, y espero que Dios la ilumine y la continúe desarrollando así, pero garantiza un debido proceso. No va a hacer nada en odio contra nadie, ni creo que le invente a nadie nada, sino que va a ajustarse a pruebas y hacer lo que tiene que hacer. Así que una buena señal. Por otro lado, yo soy cristiano, todo el mundo lo sabe, y hay mucha gente que hay algunos detalles que pasaron que le dan otra orientación. Yo lo veo como elementos propios del proceso, por ejemplo, que a Luis Abinader, saliendo del Tesla y entrando a subir la escalinata al Palacio, se le cayó la banda presidencial. Lógico, yo lo entiendo porque, señores, ese carro es chiquito, ese carro no es la jipeta grandota. Entonces era lógico, él que es alto, porque él es un hombre alto, y entonces parece que al salir algo pasó y bajó. Lo mismo que a un tono algo jocoso, estando frente al altar de la patria, parece que la seguridad como que se descuidó y un perro blanco pasó enfrente, muy bonito, y entonces, bueno, blanco, gracias a Dios, ¿verdad? También, porque le dio como un tono y todo el mundo lo tomó como algo bien jocoso dentro de toda la situación que estaba aconteciendo. Otro elemento que a mí me pareció hoy muy emotivo y de verdad que mostraba la fortaleza de ser leal y agradecido. La despedida que le hizo el Cuerpo de Seguridad Presidencial al presidente Medina. Todos ellos dándole un recorrido en el Palacio
un desfile hermosísimo, diciéndole al presidente gracias por todo lo que hizo y dándole una despedida hermosísima, muy bien. Y finalmente la reunión de Danilo con Pompeo, con Mike Pompeo, que desde mi punto de vista rompe algunos criterios de lo que estaban pasando y muestra que ciertamente los Estados Unidos lo que tienen son intereses, no amigos, pero evidentemente que saben cómo manejarse en todas las situaciones, y esto de alguna manera, ¿verdad?, reivindica que no había una situación de manera personal contra Danilo, sino que a los Estados Unidos le convenía que ya saliera el PLD hace mucho tiempo, pero evidentemente no era un asunto contra el presidente Medina, y me pareció muy interesante y muy ilustrativa. Después que Pompeo reventó a Danilo, fue y le pasó la mano. Bueno, por eso son los norteamericanos, así son ellos. Miren, sobre el discurso, primero, un discurso esperanzador. Eso necesitaba el país, ciertamente un discurso en sentido general esperanzador, un llamado a la esperanza, porque ciertamente hay que tener mucha esperanza de que lo que viene no será malo, sino será bueno. Y creo que Luis en ese aspecto jugó su papel. A mí, no lo quiero mostrar como una crítica, sino me parece que hubiera sido conveniente, así como se hizo el reconocimiento al personal médico y a las personas que han fallecido. Yo creo que faltaron dos reconocimientos, humildemente digo esto. Uno, al doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez de alguna manera es el fundamento de todo lo que tiene que ver con el PRM, y con el PRD y con el PRM, que son los dos hijos fundamentales del doctor Peña Gómez. Esto, una mención especial, un reconocimiento, lo mismo que lógicamente tal vez él lo hizo consciente porque era su papá, pero creo que también al doctor José Rafael Abinader, un hijo agradecido en el sentido de que, bueno, soy todo lo que mi padre entregó en mí. Hubiera sido, si hubiera visto, pienso yo, bonito que le hiciera un reconocimiento tanto a Peña Gómez como al doctor José Rafael Abinader, pero suponemos que algo va a hacer posteriormente el presidente Abinader alrededor de estos dos líderes. Comparto absolutamente, me voy a referir a lo económico, pero no puedo dejar de decir que las dos expresiones del presidente Abinader, el que robó dinero del pueblo debe pagar en la justicia, totalmente de acuerdo. El que robó, claro, hay que demostrárselo, eso estamos claros, por eso saludo lo de Miriam Germán. O sea, el que robó, señor, el que se robó dinero del pueblo, eso está condenado. Es bueno que el presidente lo haya dicho y que esa sea su actitud, pero evidentemente con un proceso dirigido, respetuoso de las normas, con todo lo que tiene que ver, hay que ser, y en eso valoro lo de Miriam, y además que no habrá impunidad ni de la corrupción del pasado ni la del futuro. Es decir, es cierto, es medir a todo el mundo con la misma vara, eso es lo justo. Entonces, es verdad, no es empezar una persecución en contra de, sino evaluar situaciones y desarrollar un debido proceso para los que fueron y para los que están con la misma vara. Entonces yo comparto totalmente de acuerdo con esas dos expresiones del presidente Luis Abinader, y lo único que pido es que lógicamente sea con respeto de las personas, con respeto del debido proceso y sin deseo de venganza de nadie. Aquí nadie tiene que vengarse, por eso empecé diciendo el odio lo que hace es que genera problemas, el amor es que hay que compartirlo, porque como cristiano al fin, el Señor nos enseña a odiar el pecado, pero amar al pecador. Si hubo un funcionario que es verdad que robó, hay que someterlo a la justicia, pero por eso usted no puede ni hacerle un daño a él, ni a su familia, ni nada, no, que pague por lo que hizo, pero con el debido proceso y con el debido respeto, porque son seres humanos y el interés de la justicia no es que se convierta en más criminal o en más ladrón, no, sino que se reivindique. Sobre el discurso, el aspecto económico, me quiero concentrar en eso básicamente. ¿Por qué? Porque el reto que tiene este gobierno es básicamente salud y economía. En la salud, él dijo una serie de elementos que lo hablaremos en otro momento. Me preocupa mucho la economía. ¿Por qué? Porque a mí me dolió mucho que partió de un supuesto falso. Me da la impresión, entiendo que esa expresión o esa parte del discurso fue muy influenciado por el sector que está alrededor de Miguel Seara y los economistas que tenían esa misma crítica al gobierno, que para mí me parecía absurda e irracional e incorrecta. Es decir, cito al presidente Luis Abinader: mejorando la calidad del gasto y eliminando dispendio y corrupción que durante años solo han aumentado el déficit y consecuentemente la deuda pública sin mejorar la vida de los dominicanos. Falso de toda falsedad. Julio lo decía ahorita, yo lo quiero ratificar porque partiendo de ese elemento se construye un castillo sobre bases falsas. Si es con ese criterio, no va para ningún lado en el sentido de políticas, porque lo que sucede después es que
aunque dice que no ha mejorado, todo lo que viene consecuentemente, por lo menos las primeras medidas, es fruto de eso que están criticando que no mejoró la vida de los dominicanos. Es decir, quien le escribió eso, o quienes le escribieron, parece que no dominan que hasta la pandemia, ¿verdad? Hasta la pandemia, la economía más importante de América Latina era la dominicana. En el informe del Instituto de Desarrollo Humano, que dirigía el ministro de Economía y Planificación y Desarrollo de este nuevo gobierno, mi hermano y profesor Miguel Seara, la República Dominicana había aumentado significativamente. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Un organismo internacional dirigido por quien hoy es el ministro de Economía dice que la República Dominicana había aumentado la calidad de vida de los dominicanos. Entonces, ¿cómo poner al presidente a decir eso? Me parece que ahí hubo un error que tumba lo que podría ser una visión clara sobre las medidas que venían. Porque, señores, ¿cuáles son las medidas inmediatas? Medidas económicas inmediatas, que yo comparto todas, con excepción de lo del Banco Agrícola, como muy bien dijo Julio. Pero oigan bien, si nosotros escuchamos esto, es como si se hubiera quedado el presidente Medina en el poder, que es correcto, porque el dejar al gobernador del Banco Central es una muestra de que la política económica, sobre todo la política monetaria del gobierno anterior, fue correcta. Saludamos esa decisión, se ratificó y con estas medidas también se ve que las medidas económicas, por lo menos para enfrentar la crisis y para desarrollar los elementos fundamentales de la economía del gobierno del presidente Medina, eran correctas. Continuaremos las que anunció el presidente Luis Abinader. Continuaremos los programas de ayuda fase. Quédate en casa y para ti por lo que queda de todo el año 2020. Correctísimo. Eso es lo correcto. Eso es lo que estaba haciendo el presidente Medina. Entonces, darle continuidad a lo correcto es muy correcto, valga la redundancia. Extenderemos facilidades tributarias, en especial para las pequeñas y medianas empresas, e implementaremos un programa de garantía y financiamiento dirigido a los sectores afectados por la pandemia por más de 100,000 millones de pesos. Correctísima decisión. Lo que pedíamos nosotros, el presidente Medina, claro, había dado más de 100,000 para todo el mundo. Si a esos 120,000 que dejó el presidente Danilo Medina se le agregan 100,000 más, correctísimo. Lo único que yo le pido ahí, como dicen, ¿verdad? Programas especiales para pequeña y mediana empresa, micro, pequeña y mediana, que el monto que destinó el presidente Medina, el presidente Abinader lo destine más amplio. O sea, aquí no está decodificado, lo decodificarán, supongo, las autoridades económicas ahora, pero ojalá fuera más amplio para las pymes que para otros sectores que han sido muy favorecidos en algunos aspectos con una serie de medidas. Esa es mi única preocupación en ese aspecto y ojalá que lo tomen por ahí. Iniciaremos un plan de reparación y construcción que impactará más de 30,000 viviendas para reactivar la economía local en todo el país. Ese plan era lo que estaba haciendo el presidente Medina, lo que había anunciado incluso el candidato Gonzalo Castillo junto con el presidente Medina, y es correctísimo. Lo que necesitamos ya es los detalles sobre eso, pero medidas correctas también en torno a eso. Continuidad de las medidas correctas del gobierno anterior. Impulsaremos que el Banco de Reservas dé prioridad a los proyectos del sector turístico, industrial y de exportaciones que creen empleo y están detenidos por falta de financiamiento. Correctísimo eso. No creo que nada esté detenido por falta de financiamiento propiamente dicho, sino hay una serie de elementos que tienen que ver y sobre todo con la situación de crisis. Pero correctísimo eso. Yo le agregaría, lo único que le agregaría a eso es que daría también facilidades para que el Banco de Reservas sea fundamental de aquel programa a favor de las pymes, que lo fue en la crisis, que continúe siendo eso. El único elemento que le agregaría a ese aspecto. Presentaremos el próximo lunes 24 el plan de relanzamiento del turismo con el objetivo de impulsar y recuperar la afluencia de visitantes previa a la pandemia. Correctísimo también. Continuidad del éxito del turismo que tenía Francisco Javier García y el gobierno del presidente Danilo Medina, con David Collado, que es un hombre que se ha manejado muy bien en el periodo de transición, porque tocó las puertas que tenía que tocar, es un hombre, un gerente, sabe muy bien de lo que tiene entre manos. Entonces, este elemento empezó a hacerlo el presidente Danilo Medina y el gobierno, es una continuidad que es correctísimo que lo haya hecho. Finalmente, dice lo del Banco Agrícola, que van a financiar 5,000 millones de pesos a tasa cero. Comparto totalmente, no me voy a referir más a eso porque comparto la explicación que dio Julio. Y le agrego a lo siguiente para fortalecer lo que decía Julio. Cuando el gobierno anterior, el mes pasado, anunciaron que iban a dar 5,000 millones de pesos para las pymes, ¿cuál fue mi comentario? Que todas las pymes que tenían préstamos a 16, 18, como eso eran a 8, que se reengancharan.
Ese fue mi comentario. ¿Por qué? Porque lo correcto es que si tú tienes, como muy bien decía Julio, si tú tienes un préstamo altísimo y te lo dan a tasa cero, vete para el de tasa cero huyendo, pero no puede ser sesgado y le va a crear un serio problema al Banco Agrícola. Serio. Creo que va a ser el primer grave problema con el sector productivo que va a tener el gobierno de Luis Abinader, porque hay que tener cuidado con eso. Lo correcto, el gobierno anterior se lo hizo correctamente. Es decir, tenemos tanto dinero para las que quieran accesar a eso. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Le piden a todo el mundo a cese, que por cierto, reitero, esa es otra medida que este gobierno debe agilizarla, que el gobierno anterior cometió un error ahí. Bueno, la misma autoridad monetaria, pero no lo implementaron, todavía no lo están implementando. Es decir, ese es un compromiso que debe mantener el Banco Central y que, como sigue el mismo gobernador, deben implementarlo de manera inmediata, porque además viene más recursos, según el presidente Luis Abinader. Entonces no pueden decir que van a dar recursos para las pymes y dejarlo guardado ahí hasta la calenda griega. Hay que implementarlo de manera inmediata. Entonces, este criterio no es el del Banco Agrícola, no es el más conveniente, para no decir incorrecto, pero no es el más conveniente, genera más problemas que soluciones. Lo correcto era como lo hizo el Banco Central. Esa es la forma correcta. No sé quién orientó al presidente Luis Abinader en ese aspecto, pero evidentemente que no es la mejor forma. En cuanto a la construcción, ya José decía, las 3 grandes obras que dijeron que van a construir, ya lo había dicho, tanto Gonzalo como Danilo estaban en eso, pero qué bueno que se le dé continuidad. Entonces, en el plano económico, por lo menos las primeras medidas tomadas por el gobierno del presidente Luis Abinader son continuidad de las medidas correctas que estaba implementando el presidente Danilo Medina. Y eso es lógico entenderlo, porque dejar al gobernador del Banco Central es dar mensaje a la sociedad. Yo no quiero hacer las cosas diferentes en función de que no sean exitosas. Si ha sido exitosa la política monetaria, si ha sido exitosa la política de ayuda a la producción, si ha sido exitosa la política que tiene que ver con elementos de fortalecimiento de los diversos sectores, ¿para qué cambiarla? Entonces, claro, hay que darle el matiz particular, hay que esperar, hay que ver ahora cómo va a ser el plan de construcción, cómo va a ser el plan de apoyo a las pymes. O sea, ahí habrá el elemento particular de la gestión del presidente Luis Abinader. Ahora, en sentido general, desde el punto de vista económico, lo más conveniente era darle continuidad a las cosas correctas que había hecho quien había llevado a la economía dominicana a ser la principal de América Latina, una de las de mayor crecimiento del mundo y que había logrado mayores conquistas hasta la pandemia. Entonces, eso es lo correcto. Eso lo saludo, lo veo muy bien y creo que eso dice mucho del presidente Abinader. O sea, quiere hacerlo bien, eso es muy bueno. Quiere hacerlo bien y los primeros pasos, por lo menos desde el punto de vista económico, son saludables, son buenos, son positivos y ojalá continúe en esa misma orientación en todos los órdenes. Cuando digo en todos los órdenes, no solamente en el plano económico, que me he concentrado en esto hoy, sino que tal vez uno dirá, no, lo que pasa es que ahora ya es diferente. No, no es diferente. Siempre hay que continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y, lógicamente, hacer lo que entienda que nunca se ha hecho. Esa debe ser también una visión, aunque no la asuma como consigna, del presidente Luis Abinader, y le deseamos todo el éxito del mundo. Cambio y fuera.